Mi nombre es Andrés Kilstein, soy licenciado en Sociología y voy a presentar un trabajo que oportunamente expuse en el segundo Congreso de Estudios sobre el Peronismo, que es sobre el vínculo entre sectores de la derecha peronista y la Liga Árabe en Argentina, la representación de la Liga Árabe para Latinoamérica que tuvo sede en Argentina entre los años 62 y 64. Antes que nada quiero agradecer a Jacob Rubel por haberme invitado a participar de estas jornadas a 100 años de la Semana Trágica. Y me pareció interesante el planteo de este tema para explorar en qué momento de la historia argentina la típica denuncia de izquierda y del nacionalismo sobre el carácter imperialista y colonialista del movimiento sionista empieza a empalmarse, a combinarse, a hibridarse con un discurso antisemita que ya estaba instalado en sectores nacionalistas y de la derecha peronista. Por eso estudié el caso de la delegación de la Liga Árabe en Hispanoamérica, que bajo el liderazgo de Hussein Triqui tuvo asiento en la ciudad de Buenos Aires entre los años 62 y 64. Además de que se reconoce en Hussein Triqui la típica prédica antisionista que articula ciertas estigmatizaciones y mitos antijudíos de existencia previa, como la doble lealtad, la autosegregación, la producción de conspiraciones mundiales, el ánimo de infiltrarse en el peronismo y disolverlo. Además de esta prédica que se hace palmaria, expresa en un libro que publica Triqui en esos años, que se llama He aquí Israel, el sionismo al desnudo. Más allá de eso, la Liga Árabe en Argentina empieza a tener vinculaciones económicas, empieza a subsidiar las estructuras de organizaciones como Tacuara, Guardia Restauradora Nacionalista y Mazorca, y empieza a tener también alianzas con peronistas de derecha en el Parlamento, que también en sus planteos en el Congreso empiezan a mostrar su carácter antisemita, como es el caso del senador peronista salteño Cornejo Linares. Un poco también para retomar cuál es el hilo de la prédica antisemita desde la Semana Trágica hasta la década del 60, ¿no? En la Semana Trágica está muy fuerte lo antipatriótico, lo antiargentino, el carácter extranjerizante de los judíos, la asociación entre judíos y rusos y por lo tanto entre judíos y soviéticos o entre judíos y comunistas. Y en la década del 60 el judaísmo aparece más como un monstruo bifronte, ¿no? Un monstruo de dos cabezas que es al mismo tiempo representa el liberalismo, las conspiraciones mundiales del catolicismo, y también hay algunos elementos persistentes de esta asociación entre judaísmo y Unión Soviética, entre judaísmo y comunismo, ¿no? Bueno, en el trabajo que presenté oportunamente en ese seminario de estudios sobre el peronismo, empezaba haciendo una delimitación de qué es el nacionalismo católico, porque después trazo la vinculación específica que existe entre la Liga Árabe en Argentina y el nacionalismo católico, y parto de definiciones de nacionalismo católico de María Inés Barbero y Fernando Devoto, de Buchrucker, del Bovich. Hay diferentes formas de entender el nacionalismo, ¿no? Hay quienes lo dividen en dos grandes ramas, un nacionalismo de élite y un nacionalismo popular, donde el nacionalismo católico se instala más en el nacionalismo de élite, que sería más filofachista, bueno, y después el nacionalismo popular, habíamos dicho. Después me centro o paso directamente a examinar cómo es que se instala la delegación de la Liga Árabe en Buenos Aires y quién es este personaje Triqui.
y principalmente examino su discursividad, ¿no? Cómo en esta prédica antisionista aparecen claramente definidos algunas figuras de la mitología clásica antijudía, ¿no? La doble lealtad, esto de que rechazan integrarse a las naciones que acogen a los judíos, que son conspiradores naturales, que tienen vínculos, que controlan los medios, la opinión pública y las finanzas mundiales, que agitan y lideran los movimientos subversivos y revolucionarios en aquellos lugares donde se instalan. Entonces vemos acá esta fusión entre la prédica antisionista, la prédica que pone un foco o una preocupación en el Estado de Israel y en cómo se desenvuelve el conflicto en Medio Oriente, con mitos clásicos del antisemitismo, pero articulados en un lugar muy lejano al conflicto de Medio Oriente. De alguna manera, los nacionalistas y los sectores antisemitas se apropian del conflicto de Medio Oriente para fortalecer o reforzar algunas posiciones que tienen a nivel local. Habíamos hablado ya que esta prédica del espíritu autosegregacionista de la comunidad judía en el país ya era fuerte durante la Semana Trágica de 1919. Pero lo interesante es que el antisemitismo de Triqui, por tener este lugar orgánico, oficial, de representar a la Liga Árabe para Sudamérica, para Hispanoamérica, tuvo consecuencias en la vida política argentina, ¿no? La forma en que la Liga Árabe dio soporte a estos grupos de jóvenes nacionalistas, como eran Tacuara, Guardia Restauradora Nacionalista. Después, personajes salidos de esos grupos tuvieron importancia para la política argentina, ¿no? Nutrieron las filas de la izquierda revolucionaria, de Montoneros, de un peronismo también más oficial. Formaron parte de este grupo de influencia cercanos a Triqui, Cornejo Linares, Isaías Nogués, también parlamentario tucumano, el cura Mainville, famoso por dar soporte a la Guardia Restauradora Nacionalista, los brigadieres Oliva y Cayo Alsina, el profesor Walter Beberage Allende. Y el lobby de Triqui tuvo influencia en la actividad parlamentaria porque en esta época, en el año 63, se presenta un proyecto para constituir el organismo Comisión Especial Interparlamentaria de Actividades Antiargentinas para investigar a los campamentos de las juventudes sionistas locales, a lo que Triqui denominaba entrenamiento paramilitar sionista, ¿no? Ya se pone un foco de atención sobre las actividades de la comunidad judía en el país. Según Triqui, como él mismo lo expone en su libro del año 77, estos campamentos están destinados a adiestrar paramilitarmente a jóvenes argentinos de religión judía con miras a que tengan una actividad en un conflicto extranjero al servicio de un Estado extranjero. El 22 de abril de 1964 se celebra una cena de homenaje a Triqui en el Club Honor y Patria, donde aparecen caras conocidas de la derecha argentina, como el doctor Manuel Fresco, Isaías Nogués, Juan Luco, entre otros. Y se firma un desagravio, un manifiesto de desagravio hacia el delegado árabe, porque se cree que este está siendo víctima de una oscura confabulación orquestada, por supuesto, por el judaísmo local, frente a las denuncias de la comunidad judía sobre la actividad de Triqui en el país. Unos días después de que se conociera el secuestro de Eichmann en Argentina por agentes secretos israelíes, Triqui da una conferencia de prensa en agosto del 64, donde asegura que el episodio al que adjudica la intervención de la Haganá, la organización paramilitar de autodefensa judía, significó un agravio para la soberanía del país y el pisoteo de la bandera de Belgrano, y dijo que tuvo la complicidad del gobierno de Frondizi. Recordemos que en este momento Triqui se vincula
con aquellos grupos nacionalistas que estaban por el reclamo de la ilegalidad del operativo y que se manifestaban en solidaridad con Eichmann, entre ellos principalmente el liderazgo del Frente Nacional Socialista de Argentina, que es la banda juvenil liderada por el hijo de Eichmann, ¿no? Una clara manifestación de neonazismo por parte del hijo de Eichmann, el criminal de guerra, y forma parte de este lobby favorable a Eichmann también Triqui y su representación de la Liga Árabe en el país. Posteriormente, en un artículo del 14 de agosto del 64, en un periódico judío canadiense que se llama The Canadian Jewish Chronicle, se refiere la visita de la delegación representante del Partido Demócrata Progresista al presidente Arturo Illia, en el que se le entregó un documento en relación a actividades antisemitas ocurridas en el país, donde en este documento se exige la expulsión inmediata del país de Hussein Triqui y la prohibición de su organismo de prensa, que se llama Nación Árabe, por la cantidad de conceptos antisemitas vertidos en la prensa y las actividades antijudías que estaba teniendo Triqui en el país, incluso celebrando alianzas con grupos vandálicos perturbadores de la vida democrática, citando textualmente lo que dice este documento. Es decir, ya desde afuera se mira con preocupación a la actividad de la Liga Árabe en el país. Bueno, esto es parte de lo que trabajo en este paper. Después pueden acceder a él a través de... Bueno, este fue publicado por redesperonismo.org, que es la página web de este seminario de Red de Estudios sobre el Peronismo. Hay otros papers míos publicados que pueden encontrar en Google Académico, para seguir este debate muy interesante sobre la hibridación, el encuentro, el empalme entre el antisemitismo clásico, que ponía el eje en la figura del judío como extranjerizante, como ajeno a la nación, la doble lealtad, los vínculos que establecía con organizaciones de agitadores, desestabilizadoras, el Partido Comunista y demás, con el encuentro de esto con un discurso antisionista, donde el conflicto de Medio Oriente es sacado de Medio Oriente y empieza a colorear y a tener su influencia en posiciones políticas en otros países del mundo, y donde el sionista se vuelve el paradigma ejemplificador, el ilustrador de ese espíritu conspirativo del judaísmo, del carácter desestabilizador del judaísmo, como Israel se vuelve una metáfora de la figura mitológica que habían creado sobre el judaísmo. Es un poco lo que trato tomando el caso de la representación de la Liga Árabe en Argentina entre el año 62 y 64. Muchas gracias por haberme invitado a participar de este panel, y pueden seguir profundizando algunos de los temas en esos papers que les dije que están publicados en Red de Estudios sobre el Peronismo o también en Google Academic.